Hola, me llamo Lucía y soy de un pueblo cerca de Oaxaca. Tengo que contar esto porque hace 3 años pasó algo que no me deja dormir bien. Y cada vez que veo a una mujer mayor ofreciendo ayuda en la carretera, siento que el estómago se me cierra. Éramos vendedoras ambulantes, mi hermana Rosa y yo. Recorríamos ranchos y pueblos vendiendo pan dulce que hacíamos en casa. Rosa tenía apenas 2 meses de casada y ya iba con su bebé, una niña que acababa de cumplir 1 mes. Yo manejaba la camioneta vieja que nos dejó mi papá. Era octubre, me acuerdo porque hacía ese calor seco que te quema la garganta. Llevábamos todo el día en la ruta y ya se estaba haciendo de noche cuando la camioneta empezó a fallar. Cerca de un rancho que no conocíamos, el motor tosió y se apagó. Rosa me miró asustada, cargando a la bebé contra su pecho. No había señal en el celular. El rancho más cercano quedaba como a 2 kilómetros caminando, pero con la niña y la oscuridad no era opción. Decidimos quedarnos en la camioneta hasta que amaneciera. Fue Rosa quien la vio primero. Una mujer salió de entre los matorrales, caminando despacio por el camino de tierra. Llevaba un rebozo oscuro y una canasta. Cuando llegó a nuestra altura, se detuvo y nos miró con una sonrisa amable. Se llamaba Doña Chepa, nos dijo. Vivía sola en un rancho a unos 500 metros de ahí. Nos ofreció pasar la noche en su casa, que tenía un cuarto de visitas y podía hacernos algo de cenar. Yo dudé. Rosa también. Pero la bebé empezó a llorar de hambre y el aire de la noche ya estaba frío. Aceptamos. La casa de Doña Chepa era pequeña pero limpia. Una construcción vieja de adobe con techo de lámina. Adentro olía a copal y a algo más que no pude identificar. Algo dulzón, pero pesado. Ella nos mostró el cuarto donde podíamos dormir. Una habitación con una cama matrimonial y un catre. Las paredes estaban llenas de estampitas de santos y veladoras a medio consumir. Mientras Rosa amamantaba a la bebé, Doña Chepa preparó la cena. Yo me quedé en la sala, mirando las fotografías en la pared. Eran viejas, en blanco y negro. Mujeres con rebozos, hombres con sombreros, todos con la misma expresión seria. En ninguna foto había niños. Cuando nos llamó a cenar, ya había oscurecido por completo. Sirvió un guisado de carne con arroz. El plato humeaba y el olor era rico. Pero cuando probé el primer bocado, algo en mi boca se sintió raro. La carne tenía una textura extraña, fibrosa, y el sabor era fuerte, como cuando la carne está a punto de echarse a perder pero todavía no. Rosa comió despacio, con la bebé dormida en sus brazos. Doña Chepa nos miraba con esa sonrisa suave, preguntándonos si estaba bueno, si queríamos más tortillas. Yo asentía pero no podía terminar mi plato. Entonces Rosa pidió sal. La expresión de Doña Chepa cambió. Solo un segundo. Sus ojos se achicaron y su sonrisa se tensó. Dijo que no tenía sal en la casa, que se le había acabado hacía días. Rosa insistió. Dijo que tal vez tenía aunque fuera un poco. Doña Chepa se levantó de la mesa sin decir nada más y fue a la cocina. El silencio que quedó fue pesado. Escuchaba el tintineo de trastes, cajones que se abrían y cerraban. Rosa me miró y vi en sus ojos la misma incomodidad que yo sentía. La bebé se movió entre sus brazos pero no despertó. Doña Chepa regresó con un salero pequeño. Lo puso en la mesa con más fuerza de la necesaria. Rosa le echó sal a su comida y siguió comiendo. Yo ya no tenía hambre. Después de cenar, nos dijo que podíamos irnos a descansar, que ella iba a quedarse un rato más afuera, que tenía que revisar unas cosas del rancho. Nos fuimos al cuarto y cerramos la puerta. Rosa acostó a la bebé en el catre y nos metimos juntas en la cama. Ninguna de las dos dijo nada, pero sé que las dos estábamos pensando lo mismo. Había algo raro en esa casa. Me quedé despierta mirando el techo. Afuera se oían los grillos y de vez en cuando el aullido lejano de un perro. Pero también había otro sonido, un murmullo, como si alguien estuviera rezando o hablando solo. Venía de algún lugar de la casa. Rosa se durmió antes que yo. La bebé respiraba suave en el catre. Yo cerré los ojos tratando de descansar, pero ese murmullo no paraba. Y el olor dulzón de la casa se había hecho más fuerte con la noche. No sé a qué hora me dormí.
Pero cuando desperté, todavía era de noche y algo estaba muy mal. Desperté porque algo me tocó el brazo. Abrí los ojos y vi a Rosa inclinada sobre mí, con la cara pálida. Tenía a la bebé apretada contra su pecho y me hacía señas de que no hiciera ruido. Afuera del cuarto se oían pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban arrastrados, como si alguien caminara sin levantar bien los pies. Y había ese murmullo otra vez, más claro ahora. No eran palabras en español, o al menos no palabras que yo conociera. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Rosa y yo nos quedamos inmóviles. La bebé estaba despierta, pero no lloraba, como si ella también supiera que había que quedarse callada. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a escuchar del otro lado de la puerta. Pasaron tal vez 2 minutos, tal vez 5. Es difícil saber cuándo el miedo te paraliza así. Entonces los pasos se alejaron. Escuchamos una puerta que se abría, probablemente la de la cocina, y después silencio. Rosa se acercó a mi oído y me susurró que quería irnos. Yo también. Pero era medianoche y afuera estaba completamente oscuro. Decidimos esperar al amanecer, pero quedarnos despiertas. Nos turnamos para vigilar la puerta. Yo tomé el primer turno. Rosa se acostó con la bebé, pero no cerró los ojos. El cuarto estaba en penumbra. Solo entraba un poco de luz de luna por la ventana pequeña. Me fijé en los detalles que no había notado antes. Las veladoras tenían nombres grabados en la cera. Nombres de mujer. Y en una esquina, medio escondido detrás de un mueble, había un cajón de madera con candado. Pasó como 1 hora. Rosa por fin se durmió. Yo seguía sentada en la cama cuando escuché algo diferente. No venía de adentro de la casa. Venía de afuera. Un animal, pero no sabía qué tipo. Era un sonido gutural, como un gruñido mezclado con algo más agudo. Se movía alrededor de la casa. Lo escuchaba pasar junto a la ventana, arrastrándose, olfateando. Se detuvo frente a nuestra ventana. No me moví, no respiré. A través de la cortina delgada vi una sombra. Era grande, demasiado grande para ser un perro o un coyote, y estaba parada en 2 patas. La sombra se quedó ahí un momento, que se sintió eterno. Después escuché un rasguño en la pared, como garras contra el adobe, y se fue. Cuando amaneció, ninguna de las dos había dormido realmente. La bebé empezó a llorar de hambre y Rosa la amamantó en silencio. Yo me asomé por la ventana. Afuera, todo se veía normal. El rancho, los árboles, la tierra seca. Como si nada hubiera pasado. Decidimos salir del cuarto. Tal vez habíamos exagerado. Tal vez era solo una casa vieja con ruidos normales y un animal salvaje rondando por la noche. Doña Chepa estaba en la cocina preparando café. Nos saludó con la misma sonrisa del día anterior, como si nada. Nos ofreció desayuno. Yo le dije que no teníamos hambre, que solo queríamos usar su teléfono para llamar a alguien que nos ayudara con la camioneta. No tenía teléfono, nos dijo. El rancho estaba muy retirado y nunca había visto necesidad de instalar uno. Pero conocía a un señor en el pueblo que podía venir a revisar el vehículo. Ella misma iría a buscarlo después del desayuno. Rosa aceptó el café. Yo también, aunque no quería beber nada en esa casa. Doña Chepa sirvió pan dulce que tenía en una lata. Pan que nosotras mismas habíamos vendido el día anterior en otro rancho. Me di cuenta porque reconocí las conchas con el azúcar rosa que solo mi mamá hacía de esa forma. No dije nada. Mientras tomábamos el café, Doña Chepa no dejaba de mirar a la bebé. Le preguntó a Rosa cómo se llamaba, cuántos meses tenía, si dormía bien. Rosa contestaba corto, con la niña pegada a ella. Doña Chepa se acercó y le acarició la cabecita. Sus dedos eran largos y las uñas estaban manchadas de algo oscuro que parecía tierra. La bebé empezó a llorar. Doña Chepa se echó para atrás y su sonrisa se tensó otra vez, igual que cuando Rosa había pedido la sal. Dijo que iba a salir a buscar al mecánico, que tardaría tal vez 2 horas, que nos quedáramos tranquilas en la casa, que había comida en el refrigerador si teníamos hambre. Se puso el rebozo y salió por la puerta principal.
La vimos alejarse por el camino de tierra hasta que desapareció entre los matorrales. Rosa y yo nos miramos. Teníamos 2 horas solas en esa casa. Yo sabía lo que teníamos que hacer. Fui directo al cuarto y saqué ese cajón de madera que había visto en la esquina. Estaba cerrado, con un candado viejo y oxidado. Rosa me dijo que no, que mejor nos fuéramos y esperáramos afuera. Pero algo me decía que necesitaba ver qué había ahí dentro. Busqué algo para romper el candado. En la cocina encontré un cuchillo grande y pesado. Lo usé para forzar el metal hasta que cedió. Abrí el cajón. Lo que vi adentro hizo que se me fuera todo el aire del cuerpo. Había fotos, docenas de fotos. Mujeres jóvenes, todas con bebés en brazos. Algunas fotos eran recientes, a color. Otras más viejas, en blanco y negro. Pero todas tenían algo en común. Las mujeres tenían la misma expresión de miedo en los ojos. Debajo de las fotos había mechones de cabello atados con listones rojos. Y más abajo, envuelto en un trapo manchado, había algo que parecía carne seca. Olía horrible. Rosa se tapó la boca. La bebé lloraba. Yo cerré el cajón y lo empujé de vuelta a su lugar. Teníamos que irnos. Ya. Salimos de la casa casi corriendo. Fuimos directo a la camioneta con la idea de alejarnos a pie si era necesario, cargar a la bebé y caminar hasta encontrar ayuda. Pero cuando llegamos, la camioneta tenía las 4 llantas ponchadas. Los cortes eran limpios, hechos con algo filoso. Rosa empezó a llorar. Yo traté de mantener la calma, pero sentía que me ahogaba. Miré hacia el camino por donde doña Chepa se había ido. No había nadie, solo el viento moviendo los arbustos secos. Entonces escuché un sonido a mis espaldas, ese gruñido gutural de la noche anterior. Me di vuelta despacio. Doña Chepa estaba parada a unos 10 metros de nosotras, pero algo en ella había cambiado. Su cuerpo estaba encorvado de una forma extraña. Su cara seguía siendo la misma, pero sus ojos eran diferentes, completamente negros, y sonreía. No dijo nada. Solo caminó hacia nosotras con esos pasos arrastrados que habíamos escuchado en la noche. Rosa retrocedió con la bebé apretada contra su pecho. Yo me quedé paralizada, sin poder mover las piernas. Doña Chepa se detuvo a medio camino. Inclinó la cabeza hacia un lado, como un perro tratando de entender algo. Después habló, pero su voz sonaba distinta, más grave, rasposa. Dijo que la bebé era perfecta, que hacía mucho no veía una tan sana, tan llena de vida, que nosotras deberíamos sentirnos honradas porque ella había escogido a nuestra familia. Rosa gritó que nos dejara en paz, que no nos iba a tocar. Doña Chepa se rió. Fue una risa seca, sin humor. Dijo que ya nos había tocado, que habíamos comido de su mesa, que habíamos dormido bajo su techo, que eso creaba un lazo. Yo agarré a Rosa del brazo y empezamos a retroceder hacia el camino. Doña Chepa no se movió, solo nos observaba con esos ojos negros. Entonces dijo algo en ese idioma extraño que habíamos escuchado en la noche, palabras que sonaban antiguas, que me hicieron sentir náuseas. El aire se puso pesado. Hacía calor, pero yo tenía la piel erizada. Y entonces pasó. El cuerpo de doña Chepa empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo sin que suene a película mala, pero lo vi. Su espalda se arqueó más. Sus brazos se alargaron. La piel de su cara se estiró de una forma que no era natural. Y cuando abrió la boca, vi que sus dientes eran diferentes. Más largos, más afilados. Se tiró al suelo y su cuerpo terminó de transformarse. Lo que quedó ya no era una mujer. Era algo con forma de animal pero que se movía mal, como si no supiera bien cómo usar ese cuerpo. Parecía un perro grande pero sin pelo, con la piel gris y arrugada. Las patas traseras eran más largas que las delanteras. Rosa gritó. Yo la jalé y empezamos a correr. No sé cómo llegamos de vuelta a la casa. El instinto nos llevó ahí, tal vez porque era el único lugar con puertas que cerrar. Entramos y azotamos la puerta. Busqué algo para trabarla. Arrastré la mesa del comedor y la puse contra la entrada. Afuera se escuchaba ese animal moviéndose.
rascando la puerta, gruñendo. La bebé lloraba sin parar y Rosa trataba de calmarla, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla bien. Yo revisé las ventanas. Todas tenían rejas viejas, pero estaban aseguradas. La puerta de atrás que daba al patio también estaba cerrada con llave desde adentro. Estábamos encerradas, pero al menos ese animal no podía entrar. O eso pensé. El rascado en la puerta principal paró. Después escuchamos pasos en el techo. El metal de la lámina crujía bajo el peso. El animal estaba arriba de nosotras, caminando despacio, buscando. Rosa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó qué era esa cosa. Yo no tenía respuesta. Solo sabía que teníamos que salir de ahí como fuera. Busqué algo que pudiera servir como arma. En la cocina encontré ese cuchillo grande que había usado para romper el candado. Rosa agarró un palo de escoba. No era mucho, pero era algo. Los pasos en el techo se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los ruidos. Yo podía escuchar mi propia respiración, acelerada, entrecortada. Entonces algo cayó por la chimenea de la estufa. Fue rápido. Una masa gris que se retorció y se puso de pie en medio de la sala. El animal nos miró y sus ojos seguían siendo negros, completamente vacíos. Abrió la boca y salió ese sonido gutural mezclado con algo que casi parecía risa. Se lanzó directo hacia Rosa. Yo no pensé. Me puse enfrente y le clavé el cuchillo en el costado. El animal chilló. No era un sonido de perro. Era algo más agudo, casi humano. Me tiró al suelo de un zarpazo. Sentí sus garras rasgando mi brazo. El dolor fue inmediato y ardiente. Rosa corrió hacia la puerta de atrás con la bebé. Yo me arrastré detrás de ella mientras el animal se retorcía tratando de sacarse el cuchillo. Rosa pateó la puerta hasta que la madera vieja cedió y salimos al patio. Afuera ya había otra persona. Una mujer joven, tal vez de unos 30 años, estaba parada junto al gallinero. Vestía normal, jeans y blusa, nada como Doña Chepa. Cuando nos vio salir corriendo, nos gritó que viniéramos hacia ella, que nos iba a ayudar. Rosa dudó. Yo también. Pero ese animal ya había salido por la puerta rota y nos seguía. No teníamos opción. Corrimos hacia la mujer. Ella nos dijo que nos metiéramos al gallinero y nos encerráramos, que ella iba a distraerlo. Hicimos lo que dijo. Rosa, la bebé y yo nos metimos entre las gallinas que cacareaban asustadas. Cerré la puerta del gallinero con un alambre que había ahí. A través de los barrotes vi lo que pasó. La mujer joven sacó algo de su bolsillo, una bolsita de tela, la abrió y esparció algo en el suelo. Polvo blanco. Sal, me di cuenta después. El animal se acercó gruñendo, pero cuando llegó al círculo de sal, se detuvo. Se quedó ahí, furioso, caminando de un lado a otro sin poder cruzar. La mujer empezó a decir algo, palabras en español mezcladas con ese idioma raro. Su voz era firme, el animal chillaba, se retorcía, y entonces pasó algo que no esperaba. El cuerpo del animal empezó a convulsionar. Se retorció en el suelo, chillando cada vez más fuerte. La piel se le rasgó en varios lugares y empezó a sangrar. Pero no era sangre normal, era negra y espesa. La transformación se revirtió. El animal volvió a tomar forma humana. Doña Chepa quedó tirada en el suelo, jadeando. Tenía el cuchillo todavía clavado en el costado. La sangre negra se mezclaba con sangre roja ahora. La mujer joven se acercó a ella. Yo pensé que iba a ayudarla, pero no lo hizo. Se arrodilló junto a Doña Chepa y le dijo algo al oído que no alcancé a escuchar. Doña Chepa la miró con odio. Trató de hablar, pero solo salió un gorgoteo. Después, su cuerpo se tensó y dejó de moverse. El silencio que siguió fue absoluto. La mujer se levantó y caminó hacia el gallinero. Yo me puse delante de Rosa y la bebé. Tenía el palo de escoba en las manos, aunque sabía que no serviría de nada. La mujer nos miró a través de los barrotes. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Nos dijo que ya podíamos salir, que todo había terminado, pero yo sabía que no era cierto. No salimos del gallinero inmediatamente. Rosa estaba temblando tanto que casi no podía sostener a la bebé.
Yo tenía el brazo sangrando y sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. La mujer se quedó ahí parada, esperando. Después de un rato nos dijo su nombre. Se llamaba Estela y era sobrina de doña Chepa. Eso nos heló la sangre otra vez. Estela levantó las manos mostrando que no tenía nada. Dijo que entendía que estuviéramos asustadas, pero que necesitaba explicarnos algo, que si no lo hacía, íbamos a pasar el resto de nuestras vidas sin entender qué había pasado realmente. Salí primero. Rosa se quedó atrás con la bebé. Estela se sentó en el suelo junto al cuerpo de doña Chepa. Yo me quedé de pie, manteniendo distancia. Nos contó que doña Chepa llevaba haciendo esto desde antes de que ella naciera, que era una nahual, una bruja que podía transformarse en animal, que atraía a mujeres jóvenes con bebés ofreciéndoles ayuda, hospitalidad. Las alimentaba con carne de no quería saber qué. Las hacía dormir bajo su techo para crear un vínculo. Y después, en la madrugada, tomaba lo que necesitaba. La vida de los bebés, su energía, su sangre. Estela dijo que no todas las mujeres morían. Algunas escapaban, como nosotras. Otras se volvían locas y nadie les creía cuando contaban lo que había pasado. Pero los bebés nunca sobrevivían. Le pregunté por qué nos había ayudado si era su familia. Estela miró el cuerpo de su tía por un largo rato antes de responder. Dijo que ella también tuvo una hija, hace 5 años, que había venido a visitar a doña Chepa porque era tradición familiar, porque su madre le había dicho que la tía podía bendecir a la bebé, que pasó una noche aquí. Solo una noche. Su hija amaneció muerta. Doña Chepa dijo que fue muerte de cuna, que esas cosas pasaban, que era la voluntad de Dios. Pero Estela sabía la verdad. La supo desde el momento en que vio el cuerpo de su hija. Tenía marcas pequeñas en el cuello, marcas que podrían ser de uñas o de colmillos. Desde entonces venía cada cierto tiempo a vigilar, a esperar el momento correcto. Había aprendido del lado oscuro de la familia las palabras, los rituales. Sabía que no podía matar a doña Chepa directamente porque el pacto que tenía con lo que fuera que le daba poder la protegía. Pero también sabía que si ella se transformaba y alguien la lastimaba en su forma animal, el pacto se rompería. La maldición se volvería contra ella misma. Por eso esperó a que yo clavara el cuchillo. Por eso usó la sal para atrapar a doña Chepa en su forma vulnerable. Por eso la obligó a revertir la transformación con su cuerpo ya herido. La maldición hizo el resto. Rosa salió del gallinero con la bebé. Le preguntó a Estela qué pasaba ahora. Si nosotras también estábamos malditas por haber comido en esa casa. Estela nos miró con esos ojos cansados y negó con la cabeza. Dijo que el vínculo se rompió cuando doña Chepa murió, que solo quedaba el recuerdo y que tal vez eso era peor que cualquier maldición. Nos ayudó a caminar hasta el pueblo más cercano. Tardamos 2 horas. Mi brazo sangraba menos, pero me dolía horrores. Rosa no soltó a la bebé en todo el camino. La niña se había quedado dormida, ajena a todo. En el pueblo llamamos a mi cuñado. Vino por nosotras. Le dijimos que la camioneta se había descompuesto y que unos perros salvajes me habían atacado. No mencionamos nada más. Nunca lo hicimos. Estela se despidió de nosotras antes de que llegara mi cuñado. Dijo que iba a encargarse del cuerpo, que nadie preguntaría por doña Chepa porque nadie en el pueblo realmente la conocía, que el rancho quedaría abandonado como tantos otros. No la volvimos a ver. Pasaron 3 años. Rosa y su hija están bien. La niña ya camina y habla, y no tiene idea de lo que pasó esa noche. Rosa y yo nunca hablamos del tema, ni siquiera entre nosotras. Es como si un acuerdo silencioso nos dijera que mientras no lo mencionemos, tal vez podemos convencernos de que fue solo una pesadilla. Pero yo sé que no lo fue. Dejé de vender pan. No puedo. Cada vez que veo un camino de tierra que lleva a un rancho desconocido, siento que el estómago se me cierra. Y por las noches, cuando todo está en silencio, a veces escucho ese murmullo. Esas palabras en un idioma que no conozco, pero que mi cuerpo reconoce como algo malo. Tengo una cicatriz en el brazo.
3 líneas gruesas que van desde el hombro hasta el codo. Los doctores dijeron que fueron garras de animal. Yo nunca los corregí. A veces me pregunto por las otras mujeres en esas fotos. ¿Cuántas escaparon? ¿Cuántas no? ¿Cuántos bebés ya no están? Y me pregunto si habrá más como Doña Chepa. Más nahuales escondidos en ranchos olvidados, ofreciendo hospitalidad a cambio de sangre. La respuesta es que probablemente sí, y eso es lo que no me deja dormir. Ahora, si te gustó este episodio, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque ahí hay una historia de terror que nunca antes habías escuchado.